Bueno, buenos días. ¿Sabéis cuando venimos aquí a traer la palabra? eh, Pablo dice que él, a una de las iglesias que fue con mucho temor y temblor, siendo Pablo. ¿Pero por qué? Porque uno está hablando, de comillas, en nombre de Dios, a unas personas que están sentadas ahí enfrente, hermanos la mayoría, y uno tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con eso. Entonces, estos cuatro papeles que uno trae aquí, a veces uno cuando prepara la predicación lo puede hacer en 3 horas, dependiendo de lo que Dios te permita o te inspire, y a veces son 3 días. Y llenas un papel, lo miras y cuando ya estabas convencido dices, no es esto, lo arrugas y a la papelera. Y vuelta a empezar, hasta que estás convencido de que lo que vas a decir es lo que Dios te ha dicho que tienes que decir. Así que siempre eh, con la disculpa por delante, porque a veces también los predicadores nos venimos arriba y yo nunca veo los vídeos que me graban, jamás, porque es que no me gusto, o sea, no me gusto nada. Una vez vi uno y dije, esto no lo tendrías que haber dicho, se te olvidó decir aquello, aquí qué mal suena, y dije, nunca más, no he vuelto a ver un vídeo mío. O sea, no me gustó, ya está. Así que espero que tengáis paciencia conmigo. Bueno, hermanos, ¿sabéis que en cuestión de unos días va a ser un año que estamos en este local? ¡Un año! Celebrando cultos. Estuvimos trabajando aquí desde agosto, ¿no? Agosto. Eh, Aprovecho para dar las gracias a todos los que estuvisteis aquí dando el callo porque hicisteis muchísimo trabajo. Mi yerno cuando vino esta última vez me dijo, aquí habéis tenido un trabajo tremendo. Sí, sí, sí. Y gracias a todos los que estuvisteis aquí de voluntarios, porque si no, no se hubiera podido hacer. Y sabéis que siempre nos hacemos propuestas cuando acaba el año, normalmente siempre el 31 de diciembre, las típicas, ya las sabemos. Cuando empieza el año hago una dieta, me apunto al gimnasio, aprendo inglés y aprendo guitarra. Los que fuman dejan de fumar. No suele ser así. Yo también. Yo me apunté a un curso de guitarra que se llamaba CCC, creo que era, o algo así. Me mandaban unos cassettes y aprendí el la. O sea, eran 3 así que cogías, y ran, y de ahí no salí. Y al final dije, no es lo mío esto. Lo dejé. El inglés, take it easy, y de ahí yes, hello, tampoco salgo. Así que lo del gimnasio no se me daba mal, he dicho se me daba, o sea, ya. Así que cuando empieza el año, mis metas son otras muy diferentes. Pero me gustaría animaros para que en este nuevo año, como iglesia, no es que estemos en el final del año natural, sino hemos llegado a un año como iglesia, reuniéndonos aquí en el local. Era un deseo tan enorme que teníamos de poder tener un local y estaba siendo tan difícil. Durante 4 años, entre la casa de nuestra hija Elizabeth y la nuestra, estuvimos ahí reuniéndonos en comedores y la verdad, estamos deseando tener un local, pero no había manera, no había manera, hasta que al final Dios nos dio este lugar y tenemos que aprovecharlo y darle gracias al Señor por ello, porque ha sido un regalo precioso. Y yo quería que para este año nuevo que entra,
a nivel, a nivel iglesia con local, pues si tenemos que hacer algunos cambios en nuestras propias vidas, pues que hagamos eso. Como cuando va a empezar el año nuevo, pues me propongo, vamos a intentar, o voy a intentar convenceros ¿Sabéis que cuando el sembrador salió a sembrar, había 4 tipos de tierras, ¿no? Los que lo habéis leído. Pues yo quiero convenceros, entre comillas, para que seáis la última, todos, la última tierra. Hablaremos de las otras 3, pero no en modo acusatorio, sino para despertar conciencias y que podamos salir de ahí. Pero antes de ir a Jesús y al sembrador, vamos a ver si alguien en el Antiguo Testamento ya sembró. Isaías capítulo 5. El capítulo se llama La viña de Jehová, la viña del Señor. Isaías capítulo 5. Siempre aconsejo la Biblia en papel porque la tienes presente toda. Cuando vas con el móvil, bueno, yo sé que también es que a lo mejor yo como soy un poco de otra era no me acabo de... Pero soy incapaz de concentrarme si solamente tengo que ir viéndolos. Necesito tenerlo todo delante. ¿Ya lo tenéis? Vamos a ver quién sembró aquí y dónde sembró. Dice así la palabra de Dios. Esto es 700 años antes de Cristo y 700 años aproximadamente después de que el pueblo de Israel recibiera la ley, después de Moisés, ¿vale? Estamos ahí en medio. Hacía 700 años que el pueblo de Israel había recibido la ley y faltaban unos 700 para que viniera Jesús. Y dice así: cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó y despedregó y plantó una preciada cepa. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agrazones. O sea, una uva que no es madura. Después de todo el trabajo, esperaba que diera uvas, pero dio un mal fruto. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Está hablando Dios por boca de Isaías. Le está diciendo a los judíos, ¿qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué, esperando que dieras uvas, diste agrazones? Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Le dio 700 años de tiempo, hasta decir esto el Señor. Quitaré su vallado para que sirva de pasto. Derribaré su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos, y a las nubes impondré mandato para que no lluevan sobre ella. La viña de Jehová el Señor es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Dice el Señor, esperaba equidad, y he aquí iniquidad. Rectitud, y encontré acritud. Dios entrega la Torá al pueblo de Israel, un pueblo que elige, que crea a Él. De Abraham, Isaac, Jacob. Con Moisés le entrega la Torá y espera una respuesta de parte de Israel. Y es que Israel sea el guardián de la palabra de Dios y el que extienda esa palabra de Dios al resto de las naciones. O sea, Él planta la viña, la cuida,
y espera que dé un fruto. Pero el fruto que da Israel es malo. A lo largo de los siglos, la historia de Israel, hasta ese momento, y después también, es una historia plagada de idolatría, de mentira, de desobediencia, de pecado. Todo lo contrario a lo que Dios esperaba de Israel es lo que Israel hizo. Y no se sorprendan ustedes cuando al leer la Biblia ven que a Israel le pasó lo que le pasó. La gobernaron los egipcios, luego los asirios, luego los babilonios, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Siempre tuvo alguna nación encima de ellos, gobernándolos y maltratándolos. ¿Pero por qué? ¿Porque Israel era débil y esas naciones eran fuertes? No. Porque Israel, esa viña que Dios plantó con tanto amor, desobedecía a Dios. Y enseguida se lanzaban a levantar ídolos, a hacer sacrificios, hasta de niños, imitando a otras naciones de su alrededor, hacer barbaridades. Cualquier tipo de pecado que se te imagine, ahí estaba Israel metido. Así que esa idea fantasiosa que algunos tienen, que el pueblo de Israel, por ser el pueblo elegido de Dios, era una especie de pueblo santo y tal, está bastante lejos de la realidad. Es lo que nos hubiera gustado y lo que nos gustaría y lo que será al final, pero no ahora. Y no hablemos ya después, la historia más reciente. Ahí tenemos el Holocausto. 6 millones de judíos eliminados. Y pasan 700 años, viene Jesús. ¿Y ahora qué pasa? Él también siembra. Vamos a ver qué pasa con este sembrador en Mateo 13. Los judíos tuvieron profetas, jueces, la misma palabra de Dios, pero no quisieron obedecer. Y de ahí su ruina. Pero Dios en su misericordia todavía los mantiene guardados para un plan. Mateo 13, ¿lo tenéis? Yo voy a ir leyendo unos cuantos versículos, luego os explico algo, leo otro poquito, os explico, y lo vamos a ir haciendo así para que me vayáis siguiendo. ¿Vale? Dice en Mateo 13, del 1 al 9, voy a leer primero, dice: aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar, y se le juntaron grandes multitudes. Por lo cual, subiendo una barca, se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no había mucha tierra, brotaron pronto, pero por no tener tierra profunda, pero salido el sol, se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. O sea, ya tenemos 3 tipos de semillas que cada una por un motivo diferente acaban por no agarrar en la tierra. Y dice, en el 8 dice: pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una ciertamente a 100 por uno, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. La última tierra dio fruto y no todas, todo el mismo fruto. Uno 100, otro a 60, otro a 30. En primer lugar, versículo 3. Dice: aquí el sembrador salió a sembrar. Está hablando de Jesús. Esto no tenía que estar pasando.
Jesús no tenía que salir a sembrar nada. Llegado este tiempo, Jesús tenía que haber venido a recoger, a segar, a recoger el fruto de lo que Dios había plantado, no a volver a sembrar otra vez. ¿Me seguís? Viene a sembrar, pero no era ese el trabajo. Ella tenía que haber venido como el Mesías a recoger el fruto, pero tuvo que volver a sembrar. Dice, busquen el versículo 38 del mismo capítulo, y esta vez el campo donde él siembra no es Israel. ¿Qué dice en ese versículo? En el 38, el campo es el mundo. De manera que Jesús, Dios, esta vez no viene a sembrar solamente para Israel. Ya ha abierto el abanico y el campo donde se va a sembrar es el mundo. O sea, el mensaje ya no es solo para los judíos y que ellos lo extiendan, sino que directamente Jesús lo va a hacer para todos. Ese mundo, nosotros formamos parte de ese mundo, para que la palabra se extienda. Hasta ahí me seguís, ¿verdad? Había 4 tierras diferentes, y en el versículo 12, voy a leer del 10 en adelante, dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Suena un poco duro esto, ¿verdad? Al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, lo poco que tiene se le va a quitar. Pero esto les habló en parábolas porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Se puede ver y no ver? ¿Se puede oír y no oír? Sí, ya lo creo que sí. Amén. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, esta que voy a leer ahora es el capítulo siguiente, que no he querido leerlo porque da mucha teca, el 6, de Isaías dice, de oído veréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha vuelto insensible, les está diciendo a los judíos. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y ellos lo sanen. Está diciendo el Señor, mira, os habéis vuelto tan insensibles, oídos pesados, han cerrado sus ojos. Alguna vez yo he visto ojos cerrados aquí mientras predico, ¿eh? Alguno se me ha quedado dormido aquí, ¿eh? No sé si esta palabra va por esa persona o esas personas, pero bueno, tú, por si eres uno de ellos, tenlo en cuenta, ¿eh? Lo de que tus ojos se cierren, cuidado. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ciertamente, muchos profetas que sufrieron incluso muertes terribles, profetizaban de ese futuro, pero ellos no pudieron verlo. No pudieron ver las maravillas que esta generación sí que iba a ver. Y en forma abrumadora con Jesús. Porque Jesús cuando viene, una de las demostraciones de que el reino de los cielos se acerca son los milagros. Es para que el pueblo entienda, este hombre no es un hombre normal. Aleluya, no es un hombre normal. Y Dios vindica a Jesús por medio de esos milagros que estuvo haciendo por cientos, por miles, para que quedara claro que ese Jesús estaba respaldado por Dios y que era el Mesías.
Bien, dice en el versículo 12 que al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando del conocimiento del reino. Mira, el conocimiento del reino trae sabiduría, madurez, plenitud. Si tú estás buscando tener conocimiento del reino de Dios, mientras más busques de eso, más te va a dar Dios. Es tan sencillo de entender. Mientras más busques de eso, del conocimiento del reino de Dios, más te va a dar el Señor. Pero también está la otra parte. Dice que el que poco tiene, hasta eso se le va a quitar. Si tienes poco entendimiento, y no estoy hablando intelectual o teológico, si tienes poco entendimiento porque no tienes interés en tener más, te va a pasar que hasta ese poco que tienes, el Señor te lo va a quitar. Y te va a quedar la carne pura. Te va a quedar las bambas, los pantalones y la chaqueta. Y el cerebro como una nuez, y ya está. Si tú buscas tener un crecimiento en el reino de Dios, mientras más tengas, más te va a dar Dios. Y esto no va de capacidad mental, ¿eh? No va de capacidad mental. A mí una de las personas que me predicó era analfabeta. No sabe ni leer ni escribir. Pero tenía una noción de Dios tremenda ese hombre. Escuchaba la palabra por una cosa que se llamaba cassette. No sé si hoy día sabéis lo que es eso. Radiocassette. Y ahí escuchaba la palabra ese hombre. Habla en el 13 y en el 15 de corazones insensibles, oídos pesados, ojos cerrados. En ese estado estaba ese pueblo. Habían venido los profetas, había pasado de todo y el pueblo seguía en su ceguera. Y cuando escuchaban la palabra de Dios, hasta del mismo Jesús, era como, bueno, ya, tal vez otro profeta más, pues, bueno. Si veían milagros, sí. Oh, haz más milagros, haz. No, le decían, venga, continúa con los milagros, que esto de los milagros nos gusta mucho. Pero no querían un cambio, una transformación en sus vidas. Hasta ahí no querían llegar. Querían lo exterior, pero no lo interior. Y seguimos adelante. Ahora viene la explicación de la parábola. Porque Jesús les explica la parábola y les dice, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Vamos a dejar claro primero una cosa. ¿Quién es el que siembra? Jesús. ¿Qué siembra? Su palabra. Esa es la semilla. ¿Y quién es la tierra? Nosotros. ¿Vale? Jesús siembra su palabra y la tierra somos nosotros. Fácil de entender. Dice, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bien, ya tenemos uno que lo poco que recibe, Satanás se lo quita. El que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo además. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada una tribulación, un problema o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza y desaparece. Vamos a por el tercero. El que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero, ay madre mía, el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. También recibe la palabra, también cae en su tierra y parece que va a brotar esa semilla, pero los afanes de este mundo hacen
que la semilla se acabe muriendo. Amén. Y ahora dice, y este es el que yo quiero que sea toda la iglesia. Este es mi deseo. Yo también. Dice, pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende. Entiende. Entiende la palabra. El que también da fruto. Produce cual a 100 por 1, 60 y 30 por 1. Bien. Versículo 19. Cuando dice, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. ¿Qué significa que no la entiende? ¿Que no tiene una suficiente teología o capacidad intelectual? Si eso fuera así, Dios no sería justo, porque solo entenderían la palabra los inteligentes. Los que fueran menos inteligentes o más cortitos, se perderían todos. No está hablando de ese entendimiento. Está hablando del entendimiento de tu ciclo vital. O sea, tú escuchas la palabra y estás, si la entiendes, estás entendiendo que tú necesitas esa palabra. Ese es el que entiende. Y ahí no funcionamos por niveles intelectuales ni capacidad mental. Tú puedes ser una persona analfabeta y escuchas la palabra y dices, entiendo que necesito este mensaje para mi vida. O puedes ser una persona extremadamente inteligente y decir, no entiendo, no veo la necesidad, no veo cómo yo necesito a Dios o para qué. ¿Verdad que pasa eso? Cuando dice de entender, está hablando de eso. Las personas que no entienden es que no están inclinando su corazón hacia Dios. Escuchan el mensaje y tal vez mentalmente les parece bien, pero no están dispuestos, repito, no están dispuestos a un cambio en sus vidas. Por lo tanto, en esa tierra la semilla no da fruto. Nos vamos al segundo. Bien. El de los pedregales, que la reciben la palabra con gozo y mucha emoción. Yo he conocido personas, muchísimas así, que han conocido la palabra y, aleluya, y un gozo, pero no echa raíz. Se queda solo en eso. Es como si tú le echas una capa de pintura a esta madera finita y cuando rascas así, ya no hay nada debajo. No echa raíz. Al principio la reciben con gozo, pero ¿por qué no echa raíz? Lo dice el mismo pasaje. Cuando llega la prueba o la persecución por causa de su fe, se aparta. Y eso demuestra claramente que la semilla no agarró en la tierra. Porque si hubiera agarrado al venir la prueba, esa persona se hubiera mantenido firme. Pero como solo estaba guiada por las emociones, en cuanto las cosas empezaron a ir mal, ¿qué fue lo primero que hizo? Apartarse de Dios. Normalmente las personas que les pasa esto no dicen, me aparto de Dios. No, normalmente no es así. Se van dejando llevar, se van dejando llevar, se van dejando llevar. Uno de los primeros síntomas es, no les interesa nada de lo que diga la palabra, la vida de oración menos aún, y también otro de los síntomas es que dejan de asistir a la iglesia. Va pasando eso. ¿Y qué ocurre? Que cuando vienen las pruebas, de verdad, como que no agarró esa semilla, esa persona se aparta y no da fruto. Vuelvo a repetir, yo no quiero que nadie aquí sea ninguno de estas tres primeras, ¿eh? Estoy solamente haciendo un llamado de atención porque te puedes encontrar siendo uno de estas tres tipos de tierra
Y quiero que despiertes, que entiendas. Amén. Nos vamos al siguiente. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra. La oye. La oye, la oye. Pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es el afán del mundo? ¿Qué es el afán del mundo? Y las riquezas. No dice exactamente que todos los que, este grupo de personas que oye la palabra se quieren volver ricos. La mayoría de los que estamos aquí sabemos que eso no va a pasar. A no ser que, yo qué sé, ese es un cantante de reggaetón y te forras a vender. No sé. Pero vamos, yo no veo aquí nadie que vaya a hacerse rico, ¿eh? No sé, quizás el Señor pueda hacer, pero ya sería un milagro. Sí, por eso digo, ya sería un milagro. De natural, normalmente, uno barriendo calles no se hace millonario, apretando tornillos y arreglando motores no te haces millonario, vendiendo gafas tampoco. Lo que está queriendo decir el afán es que su búsqueda, la búsqueda de su descanso, no la quiere poner en Dios, sino en lo material. ¿Vale? Está pensando, bueno, yo lo que quiero es tener un buen coche, tener una buena casa, tener un plan de pensiones, porque claro, el futuro, tener un buen seguro médico y tener. Y tanto estás buscando esas cosas que se te olvida lo principal, que es tener una buena relación con Dios. ¿Qué es lo que te va a dar la seguridad al final? ¿El dinero ayuda? Sí, sí. Pero el dinero te va a ayudar más que Dios en tu vida, te aseguro que no. Yo hubo temporadas en mi vida en que tenía muchísimo dinero. No lo conseguí trabajando, también os lo digo. En aquel tiempo yo iba al banco, pero no iba con la tarjeta y la cartilla. Iba a sacar el dinero de otra forma. Entonces, no había tope para sacar dinero. Te llevabas todo lo que había. Tampoco fui feliz nunca, teniendo todo ese dinero. No lo fui. He tenido poco también, ¿eh? Me he visto a veces en la calle, ¿eh? Porque no siempre las cosas te salen bien. O en la cárcel. Yo descubrí que mi descanso real estaba en el Señor. Mi confianza real estaba en el Señor. Que si estaba enfermo, Dios se iba a encargar. Evidentemente, si tenía que ir al médico, iba. Pero si el médico me decía, esto no sé por dónde cogerlo, yo le decía, no te preocupes, que Dios sí sabe por dónde cogerlo. Si tenía un problema económico, acudía al Señor. Yo ponía de mi parte lo que tenía que poner. Si podía trabajar. Pero no me afanaba ni me volvía loco. Pensando, necesito. Porque al final se te va la vida, hermano y hermana. Se te va el tiempo, se te va la vida y te la has pasado con un afán que te comió todo lo que era más importante. Tu relación con Dios, con tus seres queridos, con tu familia, tu esposo o esposa, tus hijos, lo perdiste por ese afán. No necesariamente que quieras, no está diciendo la palabra que te quieres volver rico completamente, sino que te afanas en cosas en las que no debes de afanarte. ¿Y qué ocurre? Esa tierra tampoco da fruto, porque está tan metida
en todos los demás temas que no le da para otra cosa. Y en este caso, porque uno se lo lleva, lo hago a los espinos, el otro se lo llevó Satanás, ¿en este cuál era? Se ahoga, se ahoga. Mirad, es normal que tú te caigas en medio del océano y te ahogues. Pero es que también te puedes ahogar en la bañera, ¿eh? O en una piscina pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre la palabra ahogar. Que tú te puedes meter en mega empresas de querer hacer en el océano y te ahogues, pero es que también hay cosas que son más pequeñas que te van a acabar ahogando también. En una piscina, mientras tenga 2 metros y un poquito así de eso, ahí te puedes ahogar también. Se trata de lo mismo, de no poner tu afán donde no lo tienes que poner. Si algún afán tienes que tener, es el de conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. Parece un poco como... suena un poco como a poca cosa. Ya, pero es que... ¿y qué me va a dar eso a mí? Es que no es eso lo que te lo va a dar, es el Dios de eso. Hay gente que dice, la fe, porque la fe, estos movimientos de fe que hay, porque la fe hace esto, la fe hace lo otro. No es la fe, es el Dios de la fe. Entonces tú tienes que buscar a ese Dios, y lo tienes aquí. Y además Él te dice, y además, hijo, háblame, que te escucho. Eso se llama orar. Háblame, dime qué sientes, cuáles son tus deseos. Y aquellos que estén alineados conforme a su voluntad van a ir hacia adelante. ¿No os estáis dando cuenta que últimamente hay mucha gente con muchísimo dinero que se está volviendo a Cristo? ¿No lo estáis viendo? ¿Qué les está pasando? Ya no hablo de Daddy Yankee, siempre pongo el ejemplo ese porque lo conocéis todos. Pero es que veo montones de personas. Lo que pasa es que no se le da mucha publicidad. Que lo han tenido absolutamente todo en esta vida y se han sentido vacíos hasta que han encontrado a Cristo. Y cuando han encontrado a Cristo, han encontrado el sentido de la vida total y completa, la que tienes aquí y la que vas a tener después, porque la eternidad empieza aquí, ¿eh? Que no quiero que os confundáis cuando yo hablo tanto de la muerte, como si solo lo bueno hay que esperarlo cuando me muera. Dice el pastor que ya cuando nos muramos tendremos cuerpo glorificado. Sí, es verdad, pero Dios ya puede traer bendiciones a tu vida a partir de ya. Porque ¿sabes qué? Cuando tú vienes a Cristo, ¿en qué te conviertes? Según Juan, capítulo 1, en hijo. En el mundo se dice, en la Iglesia Católica lo dicen mucho esto, todos somos hijos de Dios. ¡Mentira! La palabra no dice eso. La palabra dice que somos criaturas. Y te voy a decir más, ¿sabes qué dice la palabra? De aquellos que no dieron su vida a Cristo, que son enemigos de Dios. Dice, ya pastor, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Claro, ese es el amor de Dios. Pero eso no quita que tú seas un enemigo de Él. Te ama igualmente. Pero si tú no vienes a Cristo, si tú quieres seguir viviendo una vida de pecado, si tú quieres seguir apartado de Dios, no te preocupes. Cuando te mueras, Él te va a decir, ¿querías vivir apartado de mí? No. Te voy a dar el beneplácito, continúas apartado de mí, por la eternidad además. Dios no manda a nadie al infierno. Lo elegimos nosotros. Lo eliges tú. Y lo eliges aquí en este mundo. Tú decides cómo vivir.
Decides qué tipo de tierra quieres ser cuando oyes la palabra, si quieres que el afán, si todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si quieres que todo eso te quiten la bendición de ser una buena tierra, tienes la oportunidad, pero no te lo aconsejo, de verdad. Mira, cuando llevaba solamente un año en la fe, yo me acuerdo que le predicaba a los chavales que tenía en los hogares de la montaña y me decían, ¿tú qué sabes? Si hace un año que dices que eres cristiano. Y yo a veces decía, tiene parte de razón, porque sí que teóricamente sé cosas, por fe las creo, porque las creo, pero muchas de ellas no las he pasado. No sé si es verdad esto de que la fidelidad de Dios en todo momento, de que si todo esto todavía no he tenido tiempo de experimentarlo. Hoy ya puedo decir que sí. Hoy ya puedo decir que sí, hermanos. Ya lo puedo decir. ¿Me hice millonario? No. Sigo barriendo calles con una escoba. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo creo que cuando estemos en la Jerusalén celestial, el Señor no me va a dar otro carro y otra escoba. Que ya aquello se limpiará no sé cómo solo, pero... No, no sé, gloria a Dios. ¿Y qué le ocurre a esa semilla cuando agarran esa tierra? En esa buena tierra que quiero que seas tú. Que crece. Que da fruto. ¿Hay algo por ahí que dé fruto? ¿Ha puesto el José algo o se ha ido? Sí, había un árbol con manzana. Sí, había, pero no está aún. Ahora. Qué bonito, ¿no? Ese puede ser tú. Todas las demás semillas no agarraron en la tierra y no dieron ningún fruto. La última sí. Y yo quiero que esta iglesia esté llena de tierra, que cuando la semilla caiga, dé fruto. Te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tierra eres tú? ¿La que no entiendes? La primera. ¿La que la recibes con gozo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y luego a las primeras de cambio sales corriendo con el rabo entre las patas. Yo he visto mucha gente así. Mirá, yo soy más crédulo. Yo tengo la suerte de que mi esposa no es así. Porque yo siempre era de la... Mira, Juan, ¿ya has visto? ¡Aleluya! Mira, mira esa persona que se ha convertido. Mira cómo alaba, mira. Yo, gloria a Dios. Y me decía ella, espérate tantito, vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Y al poco tiempo el señor o la señora te salía con una que decía, esto no se ha enterado de nada. O sea, mirad qué experiencia más triste. Me acuerdo de un señor, sí, que vino a la iglesia y tal, y lo invitábamos a casa a comer, le explicamos el evangelio, sí, yo quiero recibir a Cristo, patatín, patatán, patatín, patatán. Y le dábamos los consejos que se le da a todo el mundo. A partir de ahora, iglesia, júntate con los hermanos, busca la palabra, ora. Y yo estaba como muy ilusionado con él. Y Juan me dijo, mira, Carly, no te creas nada. No te creas nada. Esto, cuando rasques así debajo, no hay nada. Y yo, hombre, Juaní, míralo, cómo alaba y cómo ora. Señor, unas oraciones que ni el sumo sacerdote. Desapareció del mapa y un día me llama otro supuesto hermano, me dice, Carly, ven corriendo a casa que está aquí Esteban, que tenemos un problema. El otro también era del mismo estilo, también era un aleluya, gloria a Dios.
y también como de que desapareció del escenario de la iglesia. Estábamos en la iglesia bautista. Oye, bien que tengo un problema con Esteban. Y cuando llego allí a la plaza de la estación, que vivían allí, estaban los dos en medio de la plaza dándose una de puñetazos, pero ni Mike Tyson, ¿eh? O sea, el mexicano se notaba que era mexicano, el tío le daba un paso atrás. Y el otro tampoco le andaba a la chiquita. Y yo digo, pero no me puedo creer lo que estoy viendo, pero ustedes son hermanos, son cristianos. No, pero empezó él. No, pero me dijo no sé qué. Uf. Y cuando llegué a casa dije a Juan, tenías razón, ¿eh? Digo, estaban los dos borrachos pegándose una paliza. Tiempo después le digo, me lo encuentro en el Carrefour, en el parking, iba con un perrito. Le digo, Esteban, tienes problemas de alcohol. Tienes que irte a un sitio parecido a donde hemos enviado a Jesulín, que se ha bautizado, que hemos anunciado al principio. Digo, oye, te ayudamos, te buscamos el sitio. Me dice, ¿aceptan perros allí? Digo, de dos patas sí. Pero Chucho este que tienes aquí, tendrás que buscar algún sitio, porque, oye, cada uno se lleva un perro, un gato, el otro se va a llevar un tigre, va a parecer el zoo, más que un centro de rehabilitación. Me dijo, no, pues mi perro es para mí en mi vida. Le dije, tú me dijiste que Cristo era tu vida. Me dijo, no, mi perro es mi vida. Semanas después, ¿sabes qué pasó? Se tiró al tren. ¿Te acuerdas, Juanín? Se tiró al tren. La desobediencia a veces trae consecuencias graves, ¿eh? Pero no pasa nada. Se murió antes de lo que nos vamos a morir nosotros. Pero nosotros también nos vamos a morir, ¿eh? A lo mejor no tirándonos al tren. No. Me refiero a las decisiones que tomemos. Tenemos que ser buena tierra. Y ahora vamos a ir más allá. Ahora imaginemos que todos los que estamos aquí somos buena tierra. Bien, te voy a preguntar, no hace falta que me contestes. ¿Tú cómo te percibes a ti mismo honestamente? ¿Como buena tierra que da fruto? ¿O estás ahí entre el afán de la vida, que ha venido una prueba por aquí, otra por allá, y parece como que Jesús está un poquito lejos y no se preocupa de ti? Esa es otra. Es que claro, ¿cómo que permite el Señor esto? ¿Cómo permite el Señor lo otro? ¿Cómo te percibes? Primera pregunta. Otra más importante. ¿Cómo te perciben los demás? El árbol da dos cosas: fruto y sombra. ¿Te percibes como un cristiano fructífero? ¿Te percibes como un árbol que da sombra en el que se pueden cobijar los que están a tu alrededor? ¿O eres una zarza? ¿Eh? ¿La? Te repito la pregunta. Cuando los demás te ¿ven en ti una persona confiable? ¿Ven en ti una persona en la que pueden buscar ayuda o apoyo? ¿O ven en ti una persona que dicen, sí, sí es cristiano, pero va a lo suyo? Entonces hay cosas que están fallando, amado hermano y hermana. Si eres un cristiano, pero como que vas a lo tuyo, es que no está siendo ese árbol que da fruto. Porque el fruto lo primero que hace es que se ve claramente y alimenta a los demás. De una manera o de otra, cada uno tiene sus dones. Pero si tú eres un cristiano, perdona que te diga esto, por favor. Lo digo con todo el ánimo de que eso se revierta. Si tú eres un cristiano 2 horas a la semana en el culto, pero el resto de la semana desapareces como Chuck Norris, sé que no lo habéis visto en la película.
Buscarla. Desaparecido en combate se llama. Si el resto de Juan, porque es militar, lo habrá visto. Si el resto de la semana eres Chuck Norris, no el Texas, el Ranger de Texas, no es un buen Chuck Norris, el que desapareció en combate. Entonces te tienes que plantear un poco tu fe, porque tu fe es para que la vivas para ti, pero para que los demás saquen provecho, en el buen sentido de la palabra, de ella, para que puedas bendecir a otros. No para que hagas solo tu vida, hermano y hermana. Piensa a los que tienes a tu alrededor. Piensa, esta semana, este mes, este año, ¿hice algo por mis hermanos? ¿Alguno necesitó algo y estuve ahí? Sea del tipo que sea la necesidad. ¿Pueden contar conmigo? ¿Saben que si me llaman por teléfono, voy a estar ahí para lo que dentro de mis posibilidades pueda, o ni siquiera saben mi número de teléfono, o donde vivo? O no me ven porque mi vida es esa. Cuando salgo de aquí, ya me hago el Chuck Norris hasta el domingo que viene. Piénsalo bien. Esto es para que te lo preguntes, ¿eh? Porque una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos es demostrar que lo somos. Amén. La salvación es por fe, pero la demostración de que tienes esa fe son las obras. Si no hay obras, como dice Santiago, muéstrame tu fe por medio de las obras, dice Santiago. Así sabré que tienes. La fe sin obras es muerta en sí misma. Tiene que haber un cambio en tu vida, hermano y hermana. Tiene que haberlo. Y los demás lo tienen que percibir. Y tienen que ser beneficiarios de ese cambio. Deja de vivir tu vida para ti, hermano. Porque esta vida no es larga, de verdad. Además, te va a dar mucha más satisfacción vivirla para otros. Yo no estoy diciendo que dejes de lado a tu familia. No. Esos son los primeros beneficiarios. Tu esposo, tu esposa y tus hijos tienen que ser los primeros que se beneficien de que tú eres cristiano. No nos equivoquemos. Pero a partir de ahí, expándete también. No estés solamente pensando en ti, en tu vida, en lo que a ti te gusta, y ya el domingo, si acaso, veo a los hermanos y ya les diré, Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti. Mentira. No es que no esté orando por mí, es que no está ni orando. No le hagas nunca esta pregunta a un hermano de aquellos Chuck Norris, porque lo va a poner en un aprieto. No te diga, hermano, estoy orando por ti. Dime qué día esta semana oraste por mí. Le van a quedar dos soluciones. O mentirte como un bellaco, o decir, ni uno, no me acordé en toda la semana de ti. Yo, para no caer en eso, hace muchísimos años que tengo lo que se llama una lista de oración. Entonces yo en esa lista tengo los nombres de todas las personas por los que oro, y créeme que cuando empiezo por el primero, cuando iba al final han pasado 3 horas, por una listaca, pero... Por ejemplo, que está Silvia aquí, que la tengo en la lista. Digo, Señor, Silvia, empiezo con Silvia, con las cosas de Silvia, claro, pero Silvia se me va al marido, del marido se me va al Jordé, del Jordé se me va al Adrián, del Adrián se me va al Dani, y con Silvia ya llevo media hora orando. Y ahora en la lista 40 más. Sí, pero qué gusto da después cuando ves que hay resultados, cuando ves que hay fruto. ¿Cuánto tiempo estuvimos orando por este chico? Por Jesulín. Dormía en la calle. La droga y el tipo de vida lo habían hecho perderlo todo absolutamente. Dormía en un coche abandonado en la calle. Nadie quería saber nada de él. Hasta que convencimos a los padres para que lo llevaran a Reto. Se ha encontrado con Cristo. Y si él continúa siendo buena tierra, va a dar fruto. Ahora está en el comienzo. La semilla acaba de agarrar
que está en el comienzo. Pero que nadie se engañe. Cristo no es solo para los que han tomado drogas, están en la calle. Jesucristo es para todos. Él cuando fue a la cruz no dijo, aquí estoy en la cruz por los drogatas, por los bebedores de whisky y por las mujeres de mala vida. El resto ya sois buenos. No. Cristo vino para todos, hermanos. Te quiero animar. Si te has identificado, si has sido honesto y te has identificado con una de las 3 primeras tierras, pasas en la 4ª. Por ejemplo, mira, yo me he apuntado aquí. El lunes, como lo de las dietas y dejar de fumar y aprender inglés. Mañana, te dejo hoy, mira, hoy te dejo que seas chiquilicuatre de la iglesia. Hoy serlo, no pasa nada. Hoy todavía, yo que sé, haz lo que quieras hoy. Se me ocurre, ¿no? No quiero meterte esa presión de que ahora cuando salgas de aquí, en el nombre de Jesús, ya sales por esa puerta y... No va a ser así. Te vas a tener que esforzar un poquito. Y yo te digo, bien, hoy, relax, ¿vale? Take it easy, vamos caminando poquito a poco. Y mañana lunes dice, el propósito va a ser que a partir de ahora las cosas en mi vida van a cambiar. A partir de ahora sí que el Señor va a ser lo primero en mi vida. Cuando el Señor sea lo primero en tu vida, primer beneficiario, tu esposo o tu esposa, primero, y tus hijos. Pero eso es matemático, ¿eh? Es matemático. Y después los que están a tu alrededor. Y ese es el llamado que yo quería haceros hoy. Inviertan en la vida cristiana, porque es el disfrute mayor que puedas tener. Pedro creo que es, el apóstol Pedro dice, no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad. Hijos naturales e hijos espirituales. No hay mayor gozo que ese, de verdad. Y aquí todos los que estamos, todos ustedes, tienen los dones y los talentos para ser siervos de Dios de primer nivel, de primer orden. Y yo quiero animaros hoy. Hay una palabra, mirad, uno de los, posiblemente el mayor don que tiene mi esposa es el de la perseverancia. Perseverar, perseverar, perseverar. Se tuercen las cosas, es igual, sigo perseverando. Se vuelven a torcer, sigo perseverando. Se vuelven a torcer, no le voy a echar la culpa a Dios, sigo perseverando. Ya se van a poner bien. Y ocurre. Eso se llama fe. Pero una fe que persevera, no una fe cortita. ¿Vale? Cuando no se te responda una oración la primera semana que la has hecho, no digas, es que Dios no me está escuchando. Llevas 3 días orando por eso. Espérate, hombre. Eso, dale tiempo al Señor, hombre. Un poquito de tiempo. Que lo puede hacer así, sí, pero muchas veces que no quiere, porque sabe que a lo mejor no es lo mejor para ti. ¿No? Ahí, no voy a poner casos porque no quiero que nadie se sienta identificado. Solamente quiero animarte hoy. Animarte, animarte. ¿Eres una de las 3 primeras tierras? Sal de ahí. Sal de ahí, por favor, sal. Comienza a disfrutar de la vida cristiana. Comienza a disfrutar. Yo lo probé todo los primeros 30 años de mi vida. Cuando digo todo. Bueno, el rollo LGTBI no me iba, ¿eh? Eso no lo probé. Lo digo que quede claro, ¿eh? No vayáis a pensar ahora, no. Cuando digo todo, yo lo probé todo, menos eso. Voy a decirlo así. Todo. Pero nada me ha dado la satisfacción que me ha dado Cristo, nada. Y puedo decir como Pablo, tuve necesidad, me sobró de todo.
todo. En aquellos 30 años me dio tiempo a todo, ¿verdad? Nada me dio la satisfacción que Jesucristo me ha dado. La paz que Jesús me da, no me la da nada en este mundo. Nada, absolutamente nada. Y créanme que hemos pasado por situaciones, pero que muy difíciles, ¿eh? Muy difíciles. Muchísimo. Y esa paz ha estado siempre ahí. Esa seguridad de que todo está al control de Dios ha estado siempre ahí. Y mientras pasaban cosas, nosotros seguíamos haciendo lo que teníamos que hacer, que era servir a Dios. Yo no me paro, a no ser que, cuando digo yo hablo de los dos, a no ser que sea que te coja yo qué sé, una enfermedad ya a tope y te deje ya clavado que no puedes ni escribir un WhatsApp. Pero si no, somos como los de Alicante, siempre para adelante. Si eres de Melilla, es que te tiras en las cerillas. Si eres de Sevilla, pierdes la silla. Yo la fui, pero... Yo la fui porque yo me vine de Sevilla y ya no he vuelto más. Fíjate si perdí la silla. Inviertan, perseveren, sean buena tierra, hermanos. Los primeros beneficiados van a ser ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Espero verles el domingo a todos aquí de nuevo y que de verdad este lunes ustedes se propongan cambios en sus vidas. Amén. 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 Un anuncio que se me ha pasado, no lo apunté, pero que me lo